Muy buenas tardes y buenas noches a todos los que están del otro lado. En nombre de la Comisión de Psicología los saludo, les doy la bienvenida a esta nueva propuesta de la Comisión, ya de cara al Congreso Latinoamericano de Cuidados Paliativos, para el que faltan unos pocos meses. Para los que no saben, va a ser en la ciudad de Cartagena de Indias, en Colombia. El 6 de marzo arranca, y bueno, la idea de proponer este taller justamente tiene que ver con promover la participación científica en este congreso. Durante todo este mes se van a estar recibiendo justamente resúmenes para quienes tengan ganas de participar y presentar sus trabajos científicos, y la idea es que puedan hacerlo de la mejor manera posible. Por eso el interés de la comisión en dar buenas herramientas, y para eso vamos a tener grandes invitadas que nos van a estar enseñando cómo redactar un buen resumen para que sea aceptado, para que sea entendible, para que sea exitoso. Así que, sin más, les cuento de quiénes va a estar a cargo este taller. Contamos con una invitada especial, amiga de la casa. Ella es argentina, se trata de Graciela Dram, Colo, más conocida por todo el mundo. Graciela es doctora en biología, es investigadora en grandes instituciones en Argentina, como lo son el CONICET, el Programa de Ética y Cuidados Paliativos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Tornú. Se dedica a la investigación básica, clínica y translacional en oncología y cuidados paliativos desde el año 1988. Estará colaborando también con este taller la doctora Paula Hidalgo Andrade. Ella es decana y docente investigadora de la Universidad de las Américas en Ecuador. Es miembro de la Asociación Ecuatoriana de Cuidados Paliativos y miembro de la actual Comisión de Psicología de la ALSP, también por supuesto amiga de la casa, y gran colaboradora en toda la gestión de la Comisión de Psicología. Y finalmente, también como colaboradora en este taller, va a estar Leticia Asensio Huertas. La doctora Leticia, como todos casi la conocen, es una de las personas referentes en Latinoamérica en todo lo que es psico-oncología y psicología paliativa. Ella es especialista en psicología de la salud, tiene maestría en psicología experimental con énfasis en salud, doctorado en ciencias sociales y administrativas, tiene formación profesional en psico-oncología y cuidados paliativos, es adscrita al Servicio de Cuidados Paliativos del Instituto Nacional de Cancerología, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT, y es miembro de la Comisión de Psicología, madrina de la Comisión de Psicología del LSP, y también integrante de la actual Junta Directiva de la LSP. Bueno, ya hechas las presentaciones correspondientes, ya ven que tenemos un equipo de lujo. Voy a darle la palabra a Graciela, a la Colo, para que pueda empezar a contarnos de qué se trata todo esto de desarrollar un resumen. Muchas gracias, Lore, muchísimas gracias. Buenas noches acá en Argentina, buenas tardes a ustedes. Bueno, como dijo Lore, mi nombre es Graciela, soy investigadora y estoy muy contenta de compartir, de la convocatoria que tuvo esta idea, y de compartir con Lorena, Paula y Leti esta idea. Bueno, voy a compartirles la presentación. Un segundo, por favor. A ver si me dicen si se ve bien. ¿Ya la ven? Sí, sí se ve. Perfecto. Bueno, la presentación que vamos a compartir hoy le puse el título de cómo confeccionar un resumen para un congreso.
Vamos a hablar de los resúmenes en inglés abstracts que ustedes presentarán a un congreso o una reunión científica a través de los cuales pretenderán contarle a sus colegas en qué están trabajando y cómo están trabajando. Estos resúmenes o abstracts van a pasar una primera instancia de evaluación y selección a cargo del comité científico de esa reunión científica o de ese congreso, que van a evaluarlos y van a determinar si el abstract, vuestro abstract, tiene la información pertinente y es aceptable para el congreso. Entonces, me pareció una manera sencilla de ayudarlos a hacer un abstract, contarles cómo se los va a evaluar y qué es lo que pretende un comité científico o un comité evaluador, organizador de un congreso de los abstracts, cómo pretende que sean los resúmenes y cómo es ese proceso de selección. Si bien siempre el comité organizador de un congreso tiene especial interés en favorecer que se difunda el trabajo de ustedes, la realidad es que el tipo y el nivel de los resúmenes que estamos recibiendo los últimos años no es el ideal. Y eso hace que tengamos también un alto porcentaje de resúmenes rechazados. Por eso esta propuesta del LSP de hacer un taller específico para ayudarlos en este proceso. Tengan en cuenta que el abstract o resumen entonces va a pasar una primera instancia de evaluación a cargo del comité científico o comité organizador de la reunión, y que este resumen va a ser la única parte del trabajo de ustedes que va a ver el comité científico, de modo que debería ser lo suficientemente sólido y poder explicarse por sí mismo como para dar toda la información requerida. A través del abstract, ustedes deben indicar al comité científico toda la información acerca de 3 aspectos del trabajo que realizan: el argumento de por qué están realizando ese trabajo, la evidencia que quieren presentar y cómo contribuye el estudio que están realizando al conocimiento general en el tema. Bueno, asumo que si están hoy aquí es porque se sienten un poco intimidados por el desafío de presentar un abstract a un congreso, pero bueno, no lo estén. La buena noticia es que un resumen es una forma de redacción bastante estandarizada, y lo único que hay que hacer es seguir estas directrices básicas que vamos a compartir y evitar los errores más comunes. De eso se va a tratar esta comunicación. Antes de comenzar, quisiera repasar un poco con ustedes qué es y qué no es un resumen o abstract. Lo que sí es una visión rápida y general de un estudio de investigación que ya está culminado o que está en curso pero avanzado. Se lo redacta al final, de cuando ya termine el trabajo de investigación, de modo que el autor que lo está redactando ya tiene una idea clara de los resultados y las conclusiones y lo que quiere transmitir. En sí mismo, uno lo puede considerar como una producción científica breve, de modo que tiene que tener todos los elementos que una producción científica tiene que tener: una justificación, resultados, discusión de resultados, etc. Ahora lo vamos a ver. ¿Qué cosas pueden presentarse en formato resumen o abstract a un congreso o reunión científica? Investigaciones personales o investigaciones que se estén llevando a cabo en el equipo, como dije antes, ya completas o en un proceso, en un estadio avanzado de concreción. Pueden presentar la tesis doctoral o una tesis de final de máster o una tesis de licenciatura. Pueden presentar un estudio de casos, uno o varios casos, que ahora vamos a hablar qué tipo de casos que ocurran en el servicio donde ustedes trabajen, o pueden presentar un reporte de equipo que tiene que ver con contar al resto de los colegas cuál es la modalidad de trabajo. El abstract o resumen de este tipo de estudios tienen lugar en una sección específica de los congresos que se llama la sección de comunicaciones, o de comunicaciones originales o de comunicaciones libres. Lo que no es un resumen o un abstract es la comunicación de los conocimientos profesionales de ustedes, o la comunicación de sus experiencias personales, o la comunicación de sus opiniones profesionales.
Para todo esto hay otras secciones específicas dentro de un congreso, que son los talleres, las mesas redondas, los encuentros con el experto, donde sí uno puede proponer, si tiene una expertise en un determinado tema, es un especialista, o tiene experiencias que quiere compartir con el resto de la comunidad científica, en este tipo de secciones del congreso podemos proponer este tipo de comunicaciones. Pero un trabajo de los que hablábamos recién, un resumen o abstract que va a ser presentado a la sección de comunicaciones del Congreso, tiene que tener una estructura definida que ahora la vamos a ver. Tampoco es un resumen, una comunicación donde ustedes avisan la intención de hacer un estudio. Entonces, para repasar este concepto importante, un resumen o abstract es un estudio de investigación ya completo o en estadio avanzado, una presentación de casos de su unidad o un reporte de equipos, y se presentan en la sección comunicaciones o comunicaciones originales de los congresos. Lo más habitual dentro de todas estas categorías son los estudios de investigación, por eso la presentación va a basarse fundamentalmente en estudios de investigación, pero luego vamos a hacer una pequeña mención a las presentaciones de casos y a los reportes de equipo. Entonces, comencemos con cómo elaborar un resumen donde yo comunico los resultados de mi estudio de investigación. Esto tiene una fórmula y tenemos que desarrollarla de la siguiente manera: elegir un tema, elegir un título y confeccionar un resumen estructurado. Vamos a ver el tema. Para elegir el tema, ustedes primero tienen que entrar a la página del congreso al que quieren asistir, al que quieren presentar su trabajo, y en esta página web de los congresos están los listados de los temas que el congreso considera prioritarios para esa reunión científica. En el caso que nos convoca, que es el caso de la LSP, si entran a la página de la LSP, van a ver que este año la LSP eligió 3 áreas temáticas, a cada una le asignó un color: el área de conocimiento científico, área de valores humanísticos y área de integración social, gestión y educación en cuidados paliativos. Y si entramos dentro de la primera área, conocimiento científico, vemos que los temas que comprende son un update de fármacos opioides, de psicoterapias, novedades de farmacoterapia de síntomas, cuidados paliativos en pacientes con insuficiencia de órganos o con demencia, descripción de fármacos, etc. Dentro del otro grupo de temas prioritarios para este congreso, que es el área de valores humanísticos, tenemos temas tales como el deseo de adelantar la muerte, directivas y voluntades anticipadas, diversidad cultural y religiosa, la esperanza, etc. Y dentro de la tercera y última área, que es el área de gestión, educación e integración social de los cuidados paliativos, tenemos comunidades compasivas, cuidados domiciliarios, cabildeo, voluntariado, etc. Entonces, lo que van a hacer en primer lugar es elegir cuál es el ángulo, cuál es de esta lista de temas el que más se asocia con el tema en el que están trabajando, y cuando elaboren su resumen, consideren el resumen a través de la lente de este tema. Esta va a ser la mejor manera de que su abstract responda a lo que se espera en esa mesa. No estoy pudiendo avanzar en... Acá estamos. El título. El título es una parte importante del resumen. El título tiene que ser lo suficientemente atractivo y explicativo como para que den ganas de leer, breve y claro. En general no tiene más de 10 palabras, y tiene como finalidad llamar la atención del comité científico, comité organizador y de los lectores, y convencer a los lectores de que va a aportar algo al debate sobre lo que se quiere que el Congreso verse. Y en tercer lugar, el resumen estructurado. El resumen estructurado va a variar levemente si se trata de un estudio de investigación o si se trata de un reporte de casos o reporte de equipos. Pero como les dije, los estudios mayoritarios son estudios de investigación, por lo que vamos a ver cómo es un resumen estructurado para este tipo de trabajos y luego mencionamos los otros. Cuando hablamos de estudios de investigación, incluyo a los estudios tanto cuantitativos como cualitativos. Ambos comparten la estructura del resumen.
consta un resumen estructurado de 5 bloques. El primer bloque es la introducción y antecedentes, en inglés background. El segundo bloque son los objetivos. El tercero es la metodología. El cuarto son los resultados. Y el quinto, la discusión, cuya última parte suelen ser las conclusiones. Discusión y conclusiones es un solo bloque. Dentro de un resumen se le asigna un párrafo para cada una de estas 5 secciones. Vamos a ver la primera de ellas, la introducción. La introducción, en la introducción nosotros vamos a justificar para qué o por qué hacemos el estudio. Responde a estas preguntas. ¿Cuál es el argumento, la motivación que tenemos para estudiar en este tema? Unas preguntas que nos pueden guiar muy bien para elaborar la introducción o antecedentes de un resumen son: ¿por qué el problema que yo elegí y los resultados que voy a obtener son interesantes? ¿Qué antecedentes de conocimiento en el área existen? O lo contrario, ¿qué vacancia de conocimiento o dificultades de conocimiento en el área existen? Por lo general, basta con 1 o 2 frases para plantear una buena introducción en un resumen. Para ello es necesario y muy recomendable que hagan una búsqueda bibliográfica. Si no la hicieron mientras estaban realizando el estudio de investigación, háganla en el momento de elaborar el resumen a presentar en el Congreso. Esto los va a ayudar a situarse dentro del área temática y va a hacer que ustedes puedan demostrar a través de lo que escriben la relevancia de su estudio. El segundo de los bloques, que es el bloque de objetivos, es la famosa pregunta de investigación y consiste en definir el qué voy a estudiar. En general, los objetivos tienen que cumplir con 2 requisitos. El qué voy a estudiar tiene que ser medible o descripto, tiene que ser pasible de ser medido o de ser descripto. Y tiene que ser alcanzable a través del estudio que yo me estoy planteando. Uno puede tener un objetivo de conocer la calidad de vida de pacientes con cáncer, sin embargo, en el estudio de investigación que yo hice, voy a haber estudiado la calidad de vida en un grupo de pacientes con cáncer, en atención en cuidados paliativos, en una unidad de un hospital público de la ciudad de Medellín, por ejemplo. Y eso es un objetivo que yo voy a alcanzar con mi trabajo de investigación, mientras que el objetivo general en el cual se inserta mi pequeño trabajo de investigación, que es ahondar en el conocimiento de la calidad de vida del paciente con cáncer, no lo voy a alcanzar dentro de mi estudio. De modo que cuando ustedes escriban un objetivo en su resumen, piensen que este es el objetivo que van a alcanzar a través del estudio. El enunciado de un objetivo comienza con un verbo que puede ser definir, analizar, evaluar, describir, indagar. Se redactan en tiempo presente. Vamos al tercero de los bloques, que es la metodología. La metodología se refiere al cómo hago mi trabajo y tiene que incluir la mayor cantidad de elementos metodológicos que puedan. Yo les puse los principales elementos metodológicos que idealmente debe incluir un resumen. ¿Cuál es el diseño de su estudio? Si es un diseño cualitativo, cuantitativo, prospectivo, retrospectivo. ¿Cuál es la población sobre la que van a realizar ese estudio? Pueden incluir qué criterios utilizan para incluir pacientes o incluir cuidadores o incluir profesionales o historias clínicas, lo que sea que incluyan. ¿Cuáles son las variables o datos que van a recolectar? ¿Con qué instrumentos van a hacer la recolección de datos o variables? ¿Qué procedimientos, tareas o intervenciones van a llevar a cabo? Y por último, el análisis de los datos, cuál es la técnica de análisis de datos que van a utilizar. Tengan en cuenta que tanto estudios cualitativos como cuantitativos, ambos tienen métodos de análisis de datos y tienen que figurar dentro de la sección de metodología. La sección de metodología se redacta en tiempo pasado. Los resultados, cuarto bloque. Los resultados responden a la pregunta que encontré. Es la evidencia que va a proveer el estudio que ustedes hacen. Los resultados deben dar respuesta al objetivo o a los objetivos que acaban de escribir hace 2 secciones atrás. Eso es una de las cosas que los evaluadores, como vamos a ver más adelante, miran con lupa. Si los resultados que ustedes están presentando son una respuesta a la pregunta de investigación
es decir, a los objetivos que ustedes se plantearon. En general, los objetivos se redactan de la siguiente manera. En una primera parte hacemos una descripción de la población que estamos estudiando, lo que se llama un análisis descriptivo. Decimos que está compuesta por un tanto por ciento de varones, mujeres, edades, patologías, etc. Y luego hablamos de los efectos propiamente dichos. Si se trata de un trabajo cuantitativo, necesito que en los resultados pongan los valores numéricos, y si se trata de un estudio cualitativo, los resultados van a ser categorías. Esta sección es importante y debe representar no menos de 1/3 de la extensión total del resumen, y se redacta en tiempo pasado. No incluyan dentro del bloque resultados de un resumen interpretaciones de los resultados, solamente en resultados se ponen los datos, ya sean numéricos o cualitativos. No si fueron interesantes o si fueron ni lo que demostraron. Y la última de las secciones, la discusión y conclusiones, habla de la contribución, a través de leer esto de discusión y conclusiones, el referí o revisor tiene que quedarse con la idea clara de qué contribución hizo el estudio al tema. Las conclusiones se deben desprender exclusivamente de los resultados de nuestro estudio, y esto es súper importante. En general, lo que ocurre es que la gente suele usar el bloque de conclusiones para seguir hablando de cosas que dice la bibliografía, o de su conocimiento del tema, o de referencias que saca de otros estudios, y no se trata de eso en la sección discusión y conclusiones. Aquí solamente deben decir cuáles son las conclusiones que ustedes pueden obtener de sus propios resultados, para qué sirven. Hay algunas preguntas que los pueden, es breve, no más de 2 oraciones. En general, en la primera de estas oraciones decimos un resumen de cuáles fueron nuestros hallazgos, sin números esta vez, pero brevemente cuáles fueron los hallazgos más importantes, qué hechos o tendencias revela tu estudio, y en la segunda, una serie de cosas que pueden responder a estas preguntas que les puse, que pueden ser disparadores para hacer una buena discusión. Responder a alguna de estas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo encajan o impactan los resultados en la comprensión general del tema? ¿Qué significan mis resultados? ¿Cómo contribuyen al campo? ¿Son los que esperaba? ¿Qué me permitieron aprender? O otras cosas que son habituales es que a partir de mis resultados yo puedo hacer recomendaciones para la práctica, o puedo recomendar qué sería necesario seguir investigando en futuros estudios, o también puedo hablar de las limitaciones de mi estudio, que la muestra fue pequeña, o que solamente lo hice en un contexto como puede ser domicilio, pero no internación o consultorios, entonces debería poder ampliarse el estudio para poder generalizar. Todo eso que habla de mis resultados, los evalúa, los valora, dice si son buenos, malos, todo eso es la discusión y conclusiones. Y se redacta en tiempo presente, para terminar. Bueno, vamos a ver cómo sería un resumen estructurado para otro tipo de resúmenes, como por ejemplo si lo que van a presentar es un estudio de casos o un reporte de equipos. La presentación o estudio de casos y el reporte de equipos son tipos de resúmenes donde nosotros vamos a mostrar en un congreso, en el primer caso, vamos a relatar casos clínicos que hayan sido especialmente importantes o interesantes, que hayan constituido un desafío para nuestra práctica profesional, y lo mismo el reporte de equipos, que es una modalidad a través de la cual trabajamos en nuestro equipo, que no es habitual, que requirió de cierto entrenamiento o capacitación, o estudio, o discusión, o reflexión en el equipo, y de la cual nosotros hemos aprendido una lección lo suficientemente interesante como para que ustedes consideren que vale la pena contársela a los colegas. Entonces, lo que quiero decir es que una presentación de caso clínico, de uno o varios casos clínicos, o un reporte de la modalidad de trabajo de un equipo, no es simplemente ir a un congreso y contar cómo trabajan, o contar un caso clínico, sino que implican que se pide que sean cosas que, de alguna manera, si bien no es un estudio de investigación, que colaboren con el desarrollo del conocimiento dentro de, en este caso, de los cuidados paliativos. Son, a nivel resumen estructurado, estructuras más simples que los de un estudio de investigación. Tienen una introducción que comprende tanto el objetivo como la justificación. Tienen la descripción del caso o de la modalidad de trabajo, depende si se trata de una presentación de caso o reporte de equipos.
que tiene un resumen detallado de los datos relevantes, y finalmente la discusión y conclusiones, donde ustedes van a hablar de qué decisiones tomaron, qué aprendieron. Es muy deseable que pongan el contexto en la teoría, lo aprendido en el contexto del conocimiento preexistente, que resalten lo que innova, que resulta innovador de estos casos clínicos que acaban de compartir o de esta modalidad de trabajo. Y esto es todo para un resumen estructurado de estas dos modalidades de trabajo. Bueno, esto son consejitos no tan importantes sobre cosas que no es deseable que incluyan dentro de un resumen. No es deseable que incluyan resultados viejos con más de 2 años, no se suelen poner los títulos ni grados, solamente nombre y apellido de los autores, no se incluyen referencias bibliográficas, no se suelen incluir ni tablas ni figuras, son muy poquitos los congresos, reuniones científicas que permiten esto. Sean cuidadosos al no incluir nombres comerciales de medicamentos, solo genéricos. No incluyan demasiadas abreviaturas, lo ideal es solamente incluir las abreviaturas que son estándar. Expresiones de valoración o calificativos como mejor, mucho, poco, muy, no se incluyen. Solamente se informan los datos, sin valoraciones. Y tampoco son bien recibidos conceptos vagos o aproximaciones, como por ejemplo casi todos los pacientes, aproximadamente más de la mitad. Esa no es léxico científico. Bueno, vamos a ver qué miran los que los van a juzgar. Nosotros, como evaluadores de resúmenes de las comisiones científicas de los congresos, tenemos una grilla con una serie de cosas, de ítems que evaluar de vuestros estudios, a los cuales le tenemos que asignar un valor numérico, un puntaje. ¿Cuáles son esos ítems que vamos a mirar? En primer lugar, si el resumen es original. Esto tiene que ver con si no se presentó en un paper o si no se presentó a otra reunión previa, más que con la originalidad del tema. Pero también vamos a mirar la importancia y la relevancia para los cuidados paliativos, en este caso, para el área temática del estudio que ustedes presentan. Y acá sí se incluye la originalidad del tema, que el tema sea importante, relevante y original, que signifique un aporte. También vamos a evaluar cómo interactúan entre sí, cómo se interconectan los distintos bloques del resumen que ustedes plantearon. En este caso vamos a ver cómo se adecuan los objetivos a los métodos, o los métodos a los objetivos. La metodología, como ya saben, es muy amplia, y vamos a tener que elegir los métodos en función de las preguntas de investigación u objetivos que ustedes se hayan planteado. En el caso anterior de plantear un trabajo relevante, importante u original, es muy recomendable que recurran a hacer la búsqueda bibliográfica de la que hablábamos antes, que sitúen el tema dentro de los conocimientos existentes en el área. Ustedes piensen que si se les ocurrió una idea, una pregunta de investigación, es muy probable que se le haya ocurrido a otros grupos, o que hayan hecho algo parecido, o igual incluso, y asuman también que el comité científico u organizadores también entienden del tema, porque si no lo conocen, van a hacer una búsqueda bibliográfica para ponerse en tema y ver cuán original o cuán relevante es el estudio de ustedes en el área. Y en cuanto a adecuar los métodos que van a elegir a los objetivos, a sus preguntas de investigación, mi recomendación es que consulten a un metodólogo si es que no son expertos en metodología, porque la metodología que podemos aplicar es sumamente amplia y rica, y si nosotros elegimos objetivos que sean mesurables o alcanzables a través de estudios cuantitativos, podemos elegir hacer un estudio exploratorio o de correlación experimental, podemos elegir hacer estudios cualitativos que sean con entrevistas o etnográficos o de observación participante. Podemos elegir usar escalas, las herramientas son múltiples. Nada, es eterno, pero a la vez es muy rico, y sería muy deseable que conocieran la metodología para sacar el mayor provecho a las preguntas de investigación que se planteen. Con esto les quiero decir que es importante
que el juez, el revisor, interprete, que ya conoce sobre metodología, interprete que ustedes echaron mano de metodología pertinente para contestar la pregunta de investigación, que no elijan lo más simple o lo que menos información les va a dar. Después retomamos un poquito de esto, lo vemos en ejemplos. Otra de las cosas que vamos a evaluar es cuánto alcanzaron los objetivos que se plantearon, el grado de alcance de los objetivos, la claridad en la exposición de los resultados, que los resultados estén presentes primero y que estén expuestos claramente, que las conclusiones se deriven de los resultados. Esto lo mencioné antes y es importante. Recuerden que en conclusiones no voy a seguir hablando sobre el tema y lo que yo sé del tema, sino que las conclusiones tienen que ser una interpretación de los resultados que acabo de mencionar en el bloque que precede a conclusiones, en el bloque de resultados. Y por último, pero no de menos importancia, la corrección en la redacción. Estos son a grandes rasgos los ítems que van, las cuestiones que va a mirar con lupa un evaluador. Quisiera mirar un ejemplo de un abstract bien elaborado con ustedes. Rápidamente. Como dijimos entonces, en el título es una frase corta que busca precisar el tema con el menor número de palabras posibles. El título de este abstract es Percepción de las enfermeras del instrumento de evaluación de síntomas de Edmonton, ESAS. Como dijimos, la introducción antecedentes me tienen que hablar del por qué y para qué hago este estudio. Entonces, en esta introducción los autores ponen: la evaluación de síntomas de Edmonton, el ESAS, es un instrumento ampliamente utilizado en cuidados paliativos. Por ello, nos interesó conocer qué percepción tienen del instrumento los profesionales que lo utilizan en su práctica clínica. El objetivo es qué voy a estudiar. Tiene que ser claro, medible y se redacta en presente. El objetivo de este estudio es conocer la opinión de las enfermeras que utilizan el ESAS tras 3 años de implementación en su unidad. Materiales y metodologías. Acá hablábamos de cómo voy a responder al objetivo. Y tenemos que incluir los principales elementos metodológicos de los que hablamos antes. Cuál va a ser mi diseño experimental, la muestra, la población, qué test, qué herramientas de recolección, qué datos voy a recolectar, cuáles van a ser las herramientas de análisis metodológico, etc. Y se redacta en pasado. Los materiales y métodos en este abstract son los siguientes. Estudio descriptivo prospectivo. Enfermeras de una unidad de cuidados paliativos de un hospital universitario de Madrid con más de 3 años de experiencia en la utilización del ESAS cumplimentaron el cuestionario PER-ESAS validado al español, que incluye 8 preguntas tipo Likert que evalúan la experiencia y utilidad del ESAS. Se realizó un análisis descriptivo de los resultados del cuestionario. Súper concreto. Resultados. En los resultados teníamos que hablar primero de los hallazgos y lo podíamos organizar primero nombrando las características de la muestra y luego exponiendo el resto de los resultados y se redacta en pasado. Veamos el resultado. 32 enfermeras participaron en el estudio, 25 mujeres y 7 hombres. Un 85% consideró que el ESAS era un instrumento muy útil para conocer la percepción de síntomas desde la perspectiva del paciente. Un 85% resaltó que el ESAS ayudaba a sistematizar de manera continua los síntomas. Un 87% reflejó que el ESAS era un medio para poder entablar una conversación con el paciente. Un 95% preferían complementar el ESAS con el paciente en vez de darlo a autoadministrar. Y un 10% reflejó que se deberían revisar las instrucciones para que fueran más claras. Y por último, en la discusión y conclusiones, tenemos que hablar de cómo interpretamos nosotros nuestros resultados, las posibles limitaciones del estudio, compararlos con otras investigaciones en el área, recomendaciones para la práctica o para futuros estudios, y se redacta en tiempo presente. La discusión en este resumen es la siguiente. Los profesionales que trabajan en una UCP donde se utiliza el ESAS consideran que el instrumento es útil, ayuda a la evaluación sistemática de síntomas y a comunicarse con el paciente. Futuros estudios pueden explorar las sugerencias de las enfermeras que tienen para mejorar esta herramienta, ya que algunas enfermeras dijeron que las instrucciones podrían ser más claras. Como ven, este es un resumen breve, muy conciso, muy sencillo el trabajo, pero correctamente escrito.
¿Cuáles son los errores más comunes con los cuales nos encontramos cuando evaluamos resúmenes? Presentar algo que no es un estudio de investigación, ni es una presentación de caso o casos, ni un reporte de equipo. Ahora vamos a ver ejemplos. Una redacción o sintaxis pobre, errores ortográficos, frases que no tienen sujeto y predicado, frases sueltas, unimembres, el abuso de la voz pasiva, que eso es un anglicismo heredado, en muchos resúmenes, no sé por qué los autores suelen poner los pacientes fueron observados o fueron interrogados o las historias clínicas fueron evaluadas. No usen voz pasiva, se interrogaron a los pacientes, se revisaron las historias clínicas, usen la voz activa. Y traten de no incluir demasiadas abreviaturas. Cuando nosotros estamos desarrollando un estudio de investigación, es muy común que usemos abreviaturas para los grupos que vamos a comparar. Esas abreviaturas que son de la cocina, del estudio, que son internas, no las lleven luego a la presentación, a la difusión de su trabajo en un congreso. Bueno, otro error muy común, aunque no lo puedan creer, es no presentar resultados. Resúmenes que no están estructurados en las estructuras que acabamos de decir, una introducción, un objetivo, metodología, resultados, conclusiones. Hay un error bastante habitual que es confundir o mezclar metodología con resultados. Son dos cosas bien distintas. Y los resultados son los hallazgos en números o en categorías y tienen que tener los valores del análisis que resultaron de su análisis. En la metodología me cuentan cómo van a hacer ese estudio. Otro error, como dijimos antes, es que las conclusiones no se desprendan de mis resultados, sino que sean conclusiones de otros estudios o ni siquiera sean conclusiones. Y el tema de las palabras, yo sé que es complicado ajustar tanto conocimiento, tanto trabajo a 200 o 250 palabras, que es lo habitual, que les pidan que un resumen tenga un número determinado de palabras no quiere decir que ustedes escriban un telegrama, quiere decir que elijan con el tiempo y la elaboración suficiente solo lo más importante para decir. La manera de reducir el número de palabras no es no ponerle un verbo a la frase o poner metodología cuantitativa, como tipo telegrama, sino mi recomendación es que empiecen a escribir el resumen con antelación. Eso es lo que más suele ayudar, porque me permite una fase de edición de lo que escribí, que es donde yo con la lectura, relectura y edición de mi escritura, es donde voy a poder darme cuenta cuando estoy repitiendo lo que es información superflua e ir podando todo lo que no es fundamental. Compartamos 2 o 3 resúmenes que yo considero que no están buenos para ejemplificar un poco estos errores que les digo que son habituales. Son largos, así que los voy a leer, los leo rápido, ustedes presten atención. Que habla de recomendaciones dietéticas a pacientes oncológicos. Introducción. La desnutrición es un problema común entre personas diagnosticadas con cáncer. Ha sido reconocida como un componente importante en su pronóstico. Hasta un 40-80% de los pacientes oncológicos presentarán malnutrición en el curso de su enfermedad. Bueno, acá ya me parece que está diciendo 2 veces lo mismo. Si la desnutrición es un problema común, hasta un 40-80% de los pacientes presentan malnutrición, ya podría haber usado una sola frase para esto. Es un problema común, entre paréntesis, hasta el 80% de los pacientes. Está repitiendo 2 veces lo mismo innecesariamente. Objetivos. Estandarizar la información sobre cuidados dietéticos que aporta la enfermera en el servicio de hospital de día, aportar recomendaciones específicas al paciente y la familia para minimizar problemas relacionados con la disminución de aporte calórico, iniciar cribado nutricional. Por supuesto, la segunda frase, aportar recomendaciones específicas al paciente y familia, suficiente con terminarla ahí. Metodología. Se realiza una revisión bibliográfica de las diferentes bases de datos preexistentes. Bueno, ya hasta acá ustedes habrán adivinado que esto es un reporte de casos, es un reporte de equipo, perdón, van a contar la metodología de trabajo de un equipo de las enfermeras en cuanto a iniciar un cribado nutricional de los pacientes. Y acá hay un error metodológico. Por empezar, ustedes saben lo que es una revisión bibliográfica, es revisar bibliografía. Esto no es una revisión bibliográfica. En todo caso, la palabra bibliográfica sobra, es una revisión de las bases de datos que tienen en la unidad.
pero habíamos dicho que para un reporte de equipo no hace falta poner metodología, que podemos poner una descripción de cómo vamos a trabajar, que yo creo que está en el párrafo que sigue. Entonces, metodología no, acá no realizaron, esto no es una revisión bibliográfica, en todo caso, revisaron las bases de datos, las historias clínicas o bases de datos de la unidad. Resultados ponen. En la primera consulta de enfermería de hospital de día, irregularmente, se entregan recomendaciones dietéticas a los pacientes que empiezan tratamiento. Si en ese momento o en seguimiento se detecta pérdida de apetito idoponderal, se entregan recomendaciones específicas para la disminución de pérdida de apetito. Se valora la prevención de la desnutrición y sus complicaciones. Introducción soporte nutricional oral y se deriva al servicio de nutrición. Inicio de cribado nutricional de 15 de septiembre. Se dan cuenta que no está redactado como con hilo. Y todo esto es la descripción de cómo de la metodología de trabajo debería estar dentro de la sección descripción y mejor redactado. Esta es la manera en que ellos están llevando a cabo este cribado. Otro error que veo acá, se valora la prevención de la desnutrición y sus complicaciones. En realidad, cuando yo veo se valora, voy a esperar que después me pongan en números valorar quiere decir darle un valor a algo, medir algo. Entonces yo esperaría que me muestren, bueno, atendí tanta cantidad de pacientes, tantos tuvieron desnutrición, di tanta cantidad de recomendaciones. Yo acá no veo ninguna valoración, ningún dato numérico, de modo que se valora, no entiendo qué es lo que quieren decir. Y conclusiones. La estandarización facilita el manejo del paciente, fomentando la prevención de la desnutrición y las complicaciones derivadas de la misma. Esto no se desprende de los resultados. Yo acá no veo que la estandarización que ellos hayan hecho o el cribado facilite el manejo del paciente, ni que fomente la prevención. Para eso me tendrían que haber dicho, antes de la modalidad de trabajo teníamos tanto desnutrición y ahora tenemos tanto menos, de modo que yo vea que se fomentó la prevención. Que la enfermería tiene un papel muy importante en la detección de problemas nutricionales, facilitando recomendaciones de forma oral y escrita. Si tiene un rol importante o no, esto me parece teoría, me parece una opinión del autor, no me parece que salga de los resultados esta conclusión, que la enfermería tiene un rol importante, salvo que me dijeran que en un mes se hicieron un número elevado comparado con la bibliografía de recomendaciones de nutrición, de modo que yo diga, bueno, si la enfermería tuvo un rol importante. Bueno, no quiero cansarlos, pero les quiero poner en un ejemplo, sobre el ejemplo, cuáles son los ítems que les decía que son errores comunes. Espero que los puedan distinguir fácilmente. Acá tenemos otro estudio que también tiene bastantes errores: prevalencia del estreñimiento en una población de pacientes oncológicos en seguimiento por el equipo de cuidados paliativos. El objetivo es determinar la prevalencia del estreñimiento en pacientes oncológicos atendidos por un equipo, describir los tratamientos más utilizados y comparar la frecuencia de estreñimiento según el tratamiento opioide. Es un estudio observacional, dicen, y transversal, mediante cuestionario heteroadministrado a pacientes con diagnóstico de cáncer avanzado en seguimiento en cuidados paliativos. Variables. Estreñimiento, según el criterio Roma. Variables sociodemográficas, clínicas y de tratamiento. Estadística, frecuencias absolutas y porcentajes. Media y desviación típica. Comparación mediante test de chi cuadrado y t de student con significancia de 0,05. Bueno, les aclaro, les adelanto, que para los objetivos y los resultados que presentan no usaron estos test, no son aplicables, por ejemplo el test de student o las medias y desviaciones por el tipo de variables. Con esto les quiero decir que cuando escriban en la parte de materiales y métodos de metodología, primero que lo hagan en un solo párrafo. No hay un párrafo para materiales, otro para variables, otro para análisis, es un solo párrafo. Pero además sean estrictos, por eso decía que consulten metodólogos o bibliografía, sean estrictos en los test, en nombrar los test o la metodología que van a usar. En resultados, de los 100 pacientes incluidos, 98 fueron aptos para el análisis, 19 cumplían los criterios de estreñimiento, el estreñimiento fue más prevalente en pacientes hospitalizados, el 53% de pacientes seguía tratamiento con laxantes, etc.
no se detectaron diferencias estadísticamente significativas en la prevalencia de estreñimiento entre distintos tratamientos opioides. Esto no es una frase correcta para resultados, salvo que primero me hayan mostrado, si tienen que elegir entre esto y los datos, son más deseables los datos numéricos. Pueden poner tal porcentaje de estreñimiento con tal opioide versus tal porcentaje de estreñimiento con tal otro opioide, me muestran los datos numéricos de estos porcentajes y entre paréntesis ponen la significancia estadística. Con eso yo ya puedo deducir que no se detectaron diferencias estadísticamente significativas si me muestran los números, mientras que si ustedes ya me están diciendo la interpretación del resultado, yo me quedo con la duda de qué porcentaje de estreñimiento encontraron. No me están mostrando los resultados que hallaron. Entonces, recuerden que en resultados se espera de ustedes que pongan los valores numéricos si es cuantitativo o las categorías de análisis si es cualitativo, que muestren los resultados, no que me cuenten si fueron o no significativos. Conclusiones. El estreñimiento sigue siendo un síntoma muy prevalente entre los pacientes con enfermedad oncológica avanzada, y yo esto no lo saco de los resultados. 19,4 cumplía criterios de estreñimiento, necesitaría que me digan si es muy prevalente, que me lo comparen con la bibliografía, y en nuestra muestra los distintos opioides tienen impacto similar. Bueno, les reitero que hubiera sido deseable que pongan los valores, que no están puestos. Bueno, este es un abstract que no me parece muy relevante el tema, lo único que yo sigo sabiendo acá es que los opioides constipan o que tienen, una de sus consecuencias es el estreñimiento, y en números es muy pobre. Entonces no lo consideraría un resumen relevante. Bueno, vamos a pasar a trabajar en equipo, no los canso más poniéndoles ejemplos. Lo que hice es una lista de resúmenes para que ahora nosotros, ustedes, junto con nosotros, seamos los evaluadores y tratemos de encontrar en estos resúmenes que les voy a compartir cuáles son los errores que ustedes encuentran, o si les parecen aceptables o no aceptables, bien redactados, bien elaborados o no. ¿Les parece? Leti, Paula, nos podemos dividir en equipos, en grupos, y trabajar durante unos minutos con un listado de resúmenes, evaluarlos como si fuéramos nosotros comité científico. Correcto. En este momento voy a abrir los grupos. Cada uno de las personas que estamos aquí presentes vamos a estar asignados a uno de esos grupos, así que por favor recuerden que tienen que aceptar para poder entrar. Pau, antes de que podamos iniciar lo de los grupos, nos tendremos que despedir en el live porque nosotros vamos a hacer la actividad práctica, entonces no se puede transmitir en estas plataformas, por lo cual les agradecemos muchísimo la atención. Creo que la información que se queda grabada va a ser muy útil y bueno, quisiera darle la palabra a Lorena antes de que también pasemos a la actividad práctica. Estás muteada, Lore. Bueno, muchísimas gracias, Colo, por habernos traído toda esta información que me parece absolutamente valiosa para los que presentan habitualmente trabajos. Seguramente fue una ayuda memoria de lujo, porque trajiste un nivel de detalle y de información, me parece excelente. Qué alegría que te haya resultado útil. Sí, y para quienes no tienen el hábito de presentar, me parece que trajiste un material impresionante, muy, muy bueno, para que se animen, para que empiecen a dar los primeros pasos. Creo que dejaste herramientas más que concretas, así que mil gracias por el aporte, por la colaboración, por la onda, siempre con ALSP para contribuir desde tus conocimientos. Placer. Por ahí no todos te conocen, pero yo sé que vos sos de esas trabajadoras silenciosas que en cada congreso del LSP hace su aporte de hormiguita, y que aparte conducís a equipos de trabajo para que puedan traer las mejores propuestas a los congresos. Así que todo el reconocimiento para vos.
las gracias en nombre de la Comisión de Psicología. Para los que están en el Live y en el Face, los invito nuevamente a presentar propuestas para el Congreso Latinoamericano de Cuidados Paliativos. Tenemos todo este mes para dejar propuestas. Y bueno, Leti y Paula van a estar a cargo de la segunda parte de este taller, que es más práctica, así que no se vayan, quédense, que me parece que pueden llegar a llevarse muy buenas ideas y nuevas herramientas también para poder presentar sus resúmenes. Sí, Lore, A todos los que están también, en gracias redes, Lore por tus sí, palabras, muchísimas gracias por bueno. darme este espacio y por las palabras que acabas de decir. Y yo también voy a colaborar ahora, voy a hacerme cargo de uno de los 3 grupitos. Bueno. Y también quería invitarlos a que si les quedaron dudas, que no deje espacio para consultas, que después de este trabajo en grupito, que va a ser breve, volvamos a hacer una puesta en común de los errores que encontramos en los abstracts, que les comparto, y de todas las dudas que les pueden haber surgido quedado de lo que yo, de mi teoría, y también ofrecerme para si necesitan ayuda en la elaboración de sus resúmenes en este mes previo al Congreso, que mi contacto va a quedar en la presentación y que no duden en escribirme, que los ayudo en lo que necesiten. Gracias, muchas gracias, Colo. Entonces, todos los que están ya ven que vale la pena quedarse y continuar trabajando. A los que nos ven a través de redes sociales, muchísimas gracias por el interés en esta actividad. Vamos ahora sí al trabajo en grupos.